Buenos días a todos. Buenos días, profe, ¿cómo está? Buenos días, profe. Buenos días, profesor. Bien, aquí estamos ya. Me retrasé ahora un poco, pero pues así pasa a veces, ¿no? Voy a tardar unos minutos nada más. Regreso en un momento con ustedes, ¿sí? Bien, ya estoy aquí otra vez. Bien, les voy a presentar mi pantalla. Bueno, aquí deben estar viendo mi pantalla. Bueno, ¿sí la están viendo? Sí, profe. Bien. Bueno, este creo que es de un video que ya había subido en los de baja calidad. Pero lo voy a revisar ahorita a ver si es cierto. Creo que esto no está. Hola. No, no es.
Tampoco. ¿Dónde está? No. Definitivamente no. Bueno, entonces primero, acá a ver si no ha llegado alguien más. Bueno, ya estoy otra vez aquí. Entonces es un problema donde es una barra horizontal. No nos dan valores numéricos, no dicen que es de una masa M, una barra horizontal uniforme. Aquí está ya presentado el diagrama de cuerpo libre, el diagrama cinético, ahorita lo explicamos. Es una barra uniforme que tiene su centro de rotación en el centro de gravedad, o sea, la mitad de su longitud. La longitud de la barra es L. Y aquí tiene una articulación en el centro de gravedad, o sea, ahí tiene un perno que le permite girar en cualquier sentido. Pero pues hay una fuerza externa F aplicada en el extremo de la barra. La fuerza F que es vertical hacia abajo y su valor es F. No tenemos valor numérico. Y lo que ocurre es que está en equilibrio, alguien está deteniéndola para que no se mueva y se suelta para que empiece a girar libremente. Obviamente va a girar alrededor de ella, que está articulada ahí. Y por el efecto de esta fuerza F, que está en el extremo B, pues obviamente va a girar en sentido horario. Se indican todas las fuerzas externas, que son el peso, dos componentes de reacción según los ejes coordenados en esta articulación, en este perno G, y la fuerza externa F vertical hacia abajo. Y en verde se indica el par cinético y momento de inercia con respecto al centro de gravedad, y G por alfa. Alfa 1 le estoy llamando. O sea, es lo que se pretende es calcular la aceleración angular inicial. La aceleración angular inicial que tendría una vez que se suelte para que empiece a moverse. Y pues aquí se hace la anotación que G es el centro de gravedad y a la vez es el centro de rotación. Se indica la ecuación del momento de inercia centroidal de la barra, o sea, momento de inercia con respecto al centro de gravedad. Y ya sabemos que para una barra uniforme y delgada, el momento de inercia con respecto a su centro de gravedad es 1/12 de la masa por la longitud al cuadrado. Momento de inercia centroidal. Y como queremos saber la aceleración angular, simplemente hacemos suma de momentos en el centro de gravedad. El centro de gravedad que, pues para el diagrama de cuerpo libre es nada más el momento de la fuerza F, que tiene que ser girar en sentido negativo, y ese momento es fuerza por L/2, además con signo negativo, por la rotación que tiende a impartir la fuerza F. Y eso es igual a IG por alfa. Es la ecuación de momentos, suma de momentos en el centro de gravedad. Bueno, pues IG, bueno, además el par cinético, vemos que es negativo, lo estamos suponiendo negativo. Podríamos suponerlo al revés, que se fuera a acelerar
en sentido contrario, lo cual es ilógico, puesto que la fuerza está aplicada acá. Pero podríamos suponer eso erróneamente. De todos modos, al aplicar la suma de momentos, el momento del par cinético aquí sería positivo, y al final me diría que es alfa igual a menos todo esto, ¿no? Indicando que el sentido correcto de la aceleración, y por lo tanto del par cinético, aceleración angular, es en sentido horario. Y resulta este valor. Seis veces la fuerza entre la masa y por la longitud. Entonces, como pueden ver aquí, el efecto del peso no afecta porque puesto que no aparece aquí en ninguna parte el peso masa por gravedad. ¿Por qué? Porque el peso, o sea, la fuerza peso, pues no hace que varíe la velocidad angular. Si no hubiera la fuerza F, el peso pues no le hace nada y simplemente actúa sobre el perno y el perno ejerce una reacción y sería equilibrio, ¿no? Pero ahí está fuerza externa que va a ocasionar rotación con esta aceleración angular. Sabemos, claro, que la velocidad del centro de gravedad es cero, ya que el centro de gravedad no va a cambiar de posición. Y lo mismo la velocidad angular es cero. Recuerden que son condiciones iniciales, cuando apenas se soltó el cuerpo y está a punto de moverse. Solo hay una aceleración. Claro, si queremos saber el valor de esta aceleración, pues nada más es sustituir los valores, los que sean, ¿verdad? La fuerza F es de 100 newtons, pues 6 por 100. Si la masa es de 20 kilogramos, aquí pues 20 por la longitud, la que sea, ¿verdad? 2 metros, 3. Y ahí ya calculamos la aceleración angular. En un caso como ese. Profe, ¿no se pone en esa sumatoria de momentos todavía las reacciones de A? Bueno, es que no hay reacciones. Esta es la articulación, o sea, aquí está el soporte que ya no está dibujado. El soporte. Este es el soporte donde está soportada por medio de un perno de una articulación la barra. Aquí, pues, este punto A se mueve si lo demás se mueve, si no, no. Las reacciones son aquí. Recuerden que les mencioné que está articulada, está apoyada en el centro de gravedad. Aquí hay un perno que impide que este punto se mueva y solo permite que toda la barra gire alrededor de este punto. En B y en A no hay reacciones porque no están en contacto con nada más. El único punto de la barra que está en contacto con algo externo, aparte del punto B donde actúa la fuerza F, está en contacto con, a lo mejor es un cuerpo que está ahí, bueno, no dicen que es una fuerza, alguien está empujando hacia abajo, o algo está empujando hacia abajo. Las reacciones son nada más en el centro de gravedad. Okay. En este caso es el centro de rotación. Vale. Bien. Ahora, aquí es otro caso. Son las mismas, en la misma barra, el mismo peso, la misma fuerza actuando en B, pero la articulación, el soporte, ahora sí está en A. Lo voy a dibujar para que no haya duda. Esta es la articulación, esta barra, es la misma barra con la misma condición de fuerzas externas. La única diferencia es que está articulado en A. Por lo tanto, aquí en el centro de gravedad ya no hay reacciones. Están acá, ahora sí, porque este es aquí está el perno de soporte, alrededor del cual va a girar esta barra por el sistema de fuerzas que hay.
Bien, entonces es el mismo peso, masa por gravedad, la misma fuerza F aplicada en B, en el punto B. Y la misma longitud, L. Y ahora vamos a calcular la aceleración que va a tener inicialmente esta barra, suponiendo que está aquí en equilibrio y que se suelta para que empiece a moverse. Se quiere calcular la aceleración angular inicial, o sea, antes de que empiece el movimiento, la que tiene en el momento en que se suelta, pero antes de que empiece a moverse. El diagrama de cuerpo libre está en negro, con los vectores en negro, las reacciones a Y, a X, el peso en el centro de gravedad y la fuerza F en B. Y en azul está dibujado el diagrama cinético, el diagrama del sistema de fuerza cinético. Y que ya sabemos que son masa por aceleración normal del centro de gravedad, masa por aceleración tangencial también del centro de gravedad, y el par cinético que puede ser IG por alfa o IA por alfa, según la ecuación que vayamos a utilizar de momentos. Aquí puse las básicas. Y aquí ayuda, alguna duda en estas fuerzas cinéticas. Bueno, el sistema de fuerzas cinéticas. Las que están en azul. ¿Por qué es 0, profe? Aquí se me olvidó. Recuerda que la aceleración normal, bueno, ahorita va a costar un poco de trabajo porque estoy en el otro dispositivo, ya que no pude bajar. Bueno, no lo hice a tiempo y ahorita ya no me dio tiempo de hacerlo, de bajarlo al otro dispositivo, este PDF, ¿no? Aceleración normal es igual, una ecuación es omega cuadrada por el radio. Y como vamos a hacer el cálculo para el momento que todavía no hay movimiento, se acaba de soltar el sistema, al quitar algo que estaba deteniendo aquí, tal vez fuera la mano de alguien o algún dispositivo aquí deteniendo, se quita. En ese instante se genera la aceleración necesaria por el efecto de las fuerzas, pero todavía no hay movimiento sino hasta el instante siguiente. Está analizando lo inicial antes de que empiece a moverse. Entonces, como todavía no se mueve, pues velocidad angular es 0. Por lo tanto, la aceleración normal es 0. Aquí lo indiqué nada más para decir que considero esta fuerza, pero ya sabemos que es 0. Ok, gracias, profe. El programa siempre lo tiene que especificar, ¿verdad? Que apenas está iniciando. Sí, se dice, calcule, por ejemplo, si este fuera un problema de examen, calcule la aceleración angular inicial que tiene el conjunto si se suelta a partir del reposo. Bueno. La inicial es cuando todavía no se mueve y ya nada más se quitó el soporte. A lo mejor aquí había algo deteniendo, ¿no? Algún bloque ahí deteniéndolo. Ahí está. Lo quito y en ese instante, al no haber algo aquí que lo esté deteniendo, pues se genera ya por el sistema de fuerzas externo, o sea, en lo particular el peso y la fuerza F, se genera la aceleración. En cuanto se empiece a mover, también la aceleración angular también irá cambiando, porque varía la posición de estas fuerzas con respecto al punto A, porque va girando el cuerpo, pero ya es otra cosa, ¿no? Ahorita es nada más para la condición inicial. Bien, entonces en azul, diagrama de cuerpo de fuerzas cinéticas. En negro, el diagrama de cuerpo libre, fuerzas externas. Y pues hacemos suma de fuerza en Y. Recuerden que esta parte de la ecuación, que no se nos olvide,
Esta parte de la ecuación es del diagrama de cuerpo libre, donde a esto de acá. Y esta otra parte, este otro miembro de la ecuación, segundo miembro, es de las fuerzas cinéticas. Entonces, diagrama de cuerpo libre, AY menos MG menos F. Igual, bueno, ya tenemos el sistema de eje indicado, igual a, pues, la fuerza cinética masa por aceleración tangencial, que además sabemos que la aceleración tangencial del centro de gravedad es alfa, en este caso alfa 2, va a ser diferente a la de acá. Alfa 2 por el radio del centro de gravedad con respecto al centro de rotación, L sobre 2. Aquí está indicado que además es negativo. Bueno, esta ecuación se va a utilizar enseguida. Ahí ya la dejamos numerada. Ahora aplicamos suma de momentos con respecto al centro de gravedad. Y pues es el momento de, bueno, AX no produce momento, ya que su retracción pasa por G. No produce momento con respecto a G. Pero AY sí produce momento y tiene energía en sentido positivo, lo mismo que la fuerza F, tanto F como AY generan un momento positivo con respecto a G. Perdón, un momento horario. Tienden a hacer girar. Recuerden que el momento de una fuerza con respecto a un punto es la fuerza por la distancia perpendicular. Y el signo del momento es de acuerdo al sentido en que tienden a girar por la acción de cada fuerza. No quiere decir que el cuerpo va a girar alrededor de G. Si nada más actuara AY sobre G y no hubiera ninguna otra fuerza, pues AY tiende a hacer girar en sentido horario. Lo mismo que F con respecto a G tiende a hacer girar en sentido horario, momento negativo. AY por L sobre 2, F por L sobre 2 con signo negativo. Igual a IG por alfa 2. IG sabemos que es el momento de inercia con respecto al centro de gravedad de una barra uniforme. Y además, este IG por alfa 2, lo estoy suponiendo en mi suposición inicial de la aceleración en sentido horario, es un momento negativo, es un par negativo el par cinético. Menos IG, que es 1/8 de la masa por la longitud al cuadrado, por alfa 2. Multiplicamos toda la ecuación por, por menos 12 sobre L para hacer todo positivo y eliminar cada L, una L de cada sumando, ya que es un factor común a cada sumando. Y pues queda esto, 6AY más 6F igual a, pues se elimina una sola, la de estas L's, L cuadrado sobre L, pues me da L, ML por alfa 2. Después aquí es donde vamos a usar AY despejándolo de aquí y sustituyendo acá, tal como dice ahí en esta parte, sustituyendo AY de ecuación 1 en ecuación 2. Y queda esto. Pues pues manejamos la ecuación, o sea, despejamos, y aquí se hace de implementación de la sustitución, y después multiplicando toda la ecuación por menos 1/2 y despejando alfa 2, ¿no? Aquí nada más, por falta de espacio, pues lo hice rápidamente, y resulta al final que alfa 2 es igual, ahora sí, a 3 veces el peso más 6 veces la fuerza externa F, entre 2 por la masa
y la longitud. Ahí sí no podemos hacer una comparación entre estas dos porque pues, no tenemos valores numéricos, ¿no? Pero aquí vemos que sí está ya influyendo el peso en la aceleración angular. ¿Por qué? Pues porque el peso ya está actuando fuera del centro de rotación y sí ejerce un cierto momento que va a influir en la aceleración. Pero si se dan cuenta de la ecuación de suma de momentos, pues también interviene el par cinético, ¿no? No nada más las fuerzas externas, interviene el momento de inercia. Bueno, entonces tenemos esa ecuación. Al rato ya sustituimos valores y vemos qué pasa, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer en esta otra parte es, en lugar de usar estas dos ecuaciones, suma de fuerzas en Y, suma de momentos en el centro de gravedad, podríamos usar nada más suma de momentos, en este caso, en el centro de rotación. Igual a momento de inercia con respecto al centro de rotación por la aceleración angular, que obviamente pues, debe ser la misma de acá, ¿no? Porque pues, es el mismo caso, nada se ha cambiado, simplemente se aplica otra ecuación, que es equivalente a suma de momentos en G. Pero pues es a través del teorema de los ejes paralelos, entonces calculamos el momento de inercia con respecto al extremo A, aplicando el teorema de Steiner o de los ejes paralelos. Es el momento de inercia centroidal más la masa por la distancia entre G y A al cuadrado. Y el centroidal ya sabemos que es 1/8 de masa por L cuadrada más pues, la masa por la distancia L sobre 2 al cuadrado. A esto, y simplificando, pues tenemos el momento de inercia de la barra con respecto a un extremo. Que esa ya la sabíamos, ¿eh? Ya en alguna otra ocasión lo habíamos usado. Pero aquí lo hicimos a través del teorema de Steiner. Y entonces ya con eso sustituimos en la ecuación de suma de momentos. Suma de momentos en A, pues es el momento del peso y el momento de la fuerza, nada más en el diagrama de cuerpo libre. El peso por L sobre 2 y la fuerza por L. Y las dos en sentido negativo, sentido horario. Aquí está mg por L sobre 2, fuerza por longitud, igual a I, el momento de inercia con respecto a por alfa 2, suponiendo que alfa 2 es en ese sentido. Y además ahorita no vamos a usar las fuerzas cinéticas básicas, IG por alfa y masa por aceleración tangencial. Esta suma de momentos es igual a momento de inercia con respecto al centro de rotación por alfa 2. Sustituimos un tercio de ml cuadrada por alfa 2. Multiplicamos por -1 la ecuación para que todo se nos haga positivo y despejamos alfa 2, ya sea despacito o rápido según como ustedes acostumbren despejar. Si despejan rápido hay que tener cuidado porque inclusive aquí, por ejemplo, hubo un error que yo tuve que corregir aquí. Aquí le había dejado L al cuadrado. Es más, ahorita voy a borrarlo para que vean dónde estaba el error.
Aquí se me olvidó que lo que estoy haciendo ya, una vez que despejé alfa sobre 2, queda así. Ahora multiplico, aquí faltó indicarlo, tanto en el numerador como en el denominador por 2 sobre L. Porque si lo hago así, tendría que multiplicarlo también que multiplicar alfa 2, ¿verdad? Toda la ecuación. Entonces yo aquí debía haber indicado, por eso fue mi error que tuve yo al hacer esto. Debía haber indicado que a ver, lo voy a poner aquí encimado. Debía haber puesto, es más, lo voy a poner con negro para que resalte. Que aquí arriba multiplicaba por 2 sobre L y aquí también multiplicaba en el denominador por 2 sobre L. Y entonces ya no hubiera yo cometido ese error. Bueno, tal vez también ya lo hubiera cometido, aún así. Por eso, si lo hacen, yo aquí lo hice pues por falta de espacio, porque dije, no, pues no me va a alcanzar y voy a quedar aquí a medias y voy a tener que hacer unas letritas ahí. Lo hice así, pero tuve ese error. Multiplicando el numerador por 2 sobre L, pues me queda, y además donde el numerador también está aquí, el número 3, me queda 3mg, más 6 por la fuerza, y abajo pues se elimina una L, es L cuadrada sobre L, se elimina una L, queda L en la primera potencia y queda el 2. Entonces, y como pueden ver, pues se obtuvo lo mismo, 3 veces el peso, más 6 veces la fuerza externa F, entre 2, masa por longitud. O sea, aquí el objetivo principal de esta parte era demostrar otra vez, aunque ya se había hecho en otro problema, según yo recuerdo, que aplicando suma de momentos en el centro de rotación o suma de momentos en el centro de gravedad, en cualquier problema de movimiento plano, pues podemos llegar a lo mismo. Fue más corto con suma de momentos en A en este caso, porque aquí tuvimos que incluir también suma de fuerzas en Y, cuando se usó suma de momentos con respecto al centro de gravedad. Y pues, a ver cómo andamos de tiempo. Bien. Y, a ver, ¿alguna pregunta ahorita? Bueno, pues parece que no. Pero sí están todavía conmigo, ¿no? Al menos algunos. Sí, profe. Sí, profe, vamos. Profe. Sí. Muy bien. Ahora, en este momento, voy a dejar de presentar para, antes de pasar a la sección complementaria, pues encargarles algo que fueran calculando ahorita. Suponiendo que la masa es de 20 kilogramos, que la masa de la barra es de 20 kilogramos, por ahí tomen nota. La fuerza F externa vertical hacia abajo es de 140 newton. Fuerza F, 140 newton. Y la longitud total de la barra es de 2.5 metros. Hay que calcular, bueno, ya están aquí las ecuaciones en lo que había presentado, ¿no? Hay que calcular la aceleración angular
cuando el centro de rotación es el centro de gravedad, que sería alfa 1, y también calcular la aceleración angular con cualquiera de las dos ecuaciones finales que son iguales, cuando el centro de rotación es el extremo A. A ver, voy a volver a presentar mi pantalla para que vuelvan a ver los datos de ahí, ¿no? No va a ser que no lo puedan hacer porque, bueno, ahí están todo el problema. A ver, ahí se alcanza a ver. Sí. Está alfa 1, hay que calcular alfa 1 y alfa 2 con los datos que les dije, ¿no? Entonces dijo que iba a estar soportado ahí mismo en A. ¿Perdón? ¿En A? ¿En A qué? Sí, hay que calcular alfa 1 cuando el centro de gravedad es el centro de rotación, lo que viene como alfa 1. Y alfa 2 cuando el centro de rotación es el punto A, que corresponde ya a la aceleración alfa 2. Profe, ¿de cuánto dijo que era la masa? La masa, ¿cuánto les dije? 20 kilogramos. Déjenme ver ahorita. 20 kilogramos, F140. Gracias. Ahí aparecieron los resultados, pero la cosa es que ustedes los calculen, ¿no? Y que además sepan cómo se hace. Este podría haber sido un problema de examen. Ya no va a ser porque ya lo vimos aquí. Pero pues puede ser algo similar, ¿no? Yo lo hice aquí nada más sin cálculos numéricos porque es más rápido así, ¿no? Bueno, es más rápido, es más, los profesores tradicionales del área de ingeniería, tradicionales quiero decir todavía de mi generación y un poco posteriores, decían, no, pues tú calcula la ecuación y luego sustituye los valores, ¿para qué metes los números antes? Y, y seguramente muchos profesores de matemáticas también hacen esa recomendación, ¿no? Porque entonces ya al tener la ecuación primero, vemos cómo influye cada cosa para lo que estamos calculando, ¿no? Y eso da una idea de cómo influye cada una de las variables para calcular, por ejemplo, la aceleración angular. Bueno, entonces, otra vez, dejo de presentar mi pantalla. Profesor, ¿de cuánto había dicho que era la longitud de la barra? 2.5 metros. Gracias. Sí, 2.5, masa 20 kilogramos, fuerza de 140 Newton. Bueno, entonces, a ver. Qué milagro que no me ha dicho que ya mero se acaba el tiempo. Bueno, de todos modos, ya pasé la primera lista de asistencia. Voy a salir de la llamada para pasar a la complementaria.
Bien, ya estoy aquí. No, ya estamos aquí. Les voy a dar unos minutos más para que terminen el cálculo. Además, también les voy a preguntar, bueno, ¿se ven lógicas las dos soluciones de alfa 1 y alfa 2? ¿Por qué una es mayor que otra? Y a ver, para que le piensen mientras, ¿no? Entonces voy a desactivar un rato mi micrófono porque voy a buscar una información que también les quiero transmitir. Bien, ya regresé con ustedes. A ver, ¿llegaron a los resultados? Yo llegué a 18 radianes sobre segundo al cuadrado y, y también a 14.286 radianes sobre segundo al cuadrado. Yo igual, pero con variaciones de décimas, nada más. Ajá. Bueno, a ver, les voy a presentar mi pantalla. A ver, con alfa 1, ¿de qué valor resultó?
Alfa 1, 18 radianes sobre segundo al cuadrado. Medio es 17.5. Ahí me dio 16.8. 16.8. A mí A mí también me dio 16.8. 16.8. A mí también, profe. Sí, a mí también. Y fíjense que sí, aquí está, miren nada más. Alfa 1, recuerden que es 6 por la fuerza, 6 por 140, entre 20, entre 2.5. Y pues sí da eso. Ajá, y alfa 2 me dio 14.286. A mí también me dio 14.286. Que es alfa 2, ¿verdad? Sí, Sí, profe. No, espérense, porque creo que alguien más ya está tocando la puerta, así ya. Bien, entonces, a ver, los que habían encontrado otra cosa, revisen, porque sí es esto, 16.8 para alfa 1 y 14.28. Bueno, aquí siguen más decimales, ¿no? Es más, vamos a poner otra acá. No me acuerdo si en alfa 1 siguen más decimales o no. Es 6 por 140 entre la masa, que es de 20, entre la longitud 2.5. Es cerrado 16.8 radianes sobre segundo al cuadrado. Aquí se da 14, 28 y muchas cifras más que pues, no tiene caso anotar más, ¿no? Con 4 dígitos, ya que empieza con 1, con 4 cifras significativas es suficiente. Bueno, resulta, a ver, que cuando el centro de rotación está aquí, la aceleración es mayor, según estos cálculos, que cuando el centro de rotación está acá. ¿Por qué será? A ver, miren, porque pensando nada más como pensamos cuando estamos en estática. Bueno, pues el momento es mayor con respecto a porque son dos fuerzas y están más alejadas del centro de gravedad, del centro de rotación. Acá es nada más el momento de esta fuerza, ¿no? Digamos, es un momento pequeño comparado con el momento que generan la misma fuerza F por el doble de longitud y aparte el peso por L sobre 2. Pensando en considerar fuerzas cinéticas, diría, no, pues va a girar más rápido así porque es mayor el momento. ¿Por qué será que la aceleración angular es menor en el caso de que este sea el centro de rotación? A ver, ¿a qué creen que se deba eso? ¿A quién me dice? Una suposición, ¿a qué puede deberse? creo que tiene que ver en cómo está colocada la fuerza. Porque en el otro caso la fuerza está colocada en un extremo, una distancia mucho más pequeña. Y en este caso la distancia es más grande. Y sabemos que los momentos al final de cuentas son pues una relación. Entonces tiene que haber cierta, no sé cómo decirlo, cierta como que constante en ellas, o sea, que no se pasen, por así decirlo, y por eso es que queda mucho más pequeño, porque aquí, de todos modos, pues sigue siendo la misma fuerza, pero la distancia sí ya es más grande. Entonces, ya para compensar eso, pues tiene que disminuir la aceleración. Bueno, pero ¿por qué? O sea, porque mira, pensando en, a ver, voy a considerar las fuerzas estáticas. El momento con respecto a G, en el diagrama de cuerpo libre, donde en el primer caso, el momento es fuerza, digamos, fuerza que fue de 140 por 1.25. Será como 190 más o menos. Números
pero vamos así. Pero aquí están más lejos. Tan solo el momento de esta fuerza será 140 por 2.5, 280 como 350. Y aparte el momento de esta otra, por decir de alguna manera, el impulso que estas fuerzas le den para que gire va a ser pues muchas veces mayor. ¿Por qué no es mayor? O sea, dices se debe de compensar, pero ¿qué es lo que compensa eso? ¿Qué es lo que...? La solución está en esto que ya hemos dicho, que el momento de inercia de masa es la oposición que ofrece un cuerpo a cambiar su velocidad angular. O sea, todo cuerpo opone resistencia a cambiar su velocidad, ya sea lineal o angular. ¿Por qué? Pues porque la masa, en la cosa más elemental, regresando a lo que alguna vez les platiqué de un carrusel pequeño donde van a mover a 4 niños que están ahí subidos en los caballitos, pues presenta oposición a que empiece a girarse y la posición la siente la persona que va a empujar el carrusel, ¿no? Pues tiene que vencer cierta oposición, que es la inercia de esa masa a cambiar su estado, su velocidad angular, que inicialmente es 0. Ahora, si es una masa muy grande, porque es un carrusel muy grande, una sola persona se tardará mucho en hacer cualquier cierta velocidad, porque es una gran inercia que se opone al cambio de velocidad angular, que inicialmente es 0. Aquí lo que hace que sea menor la aceleración angular, no la velocidad porque todavía no se mueve, pero la velocidad es un resultado de la aceleración. Si hay mayor aceleración, pues aumenta más la velocidad. Aquí nada más está viendo para el caso inicial. Este cuerpo, que ya la masa está más alejada del centro de rotación, pues se ofrece un momento de inercia, o sea, una oposición a cambiar su velocidad angular, que es 0 inicialmente. Ofrece una posición mayor porque la masa digamos, la masa en general, como está aquí distribuida, está más alejada del centro de rotación que acá, ¿no? Aquí la masa se puede decir que está equilibrada inicialmente. La masa que tiende a, bueno, ahí sería más bien el peso. El momento de inercia, recuerden que para rotación el momento de inercia de masa es la oposición a cambiar la velocidad angular. Aquí el momento de inercia de masa, aquí lo podemos ver. Cuando el centro de rotación es el centro de gravedad, el momento de inercia es 1/12 de esto. 1/12 de este factor. Cuando el centro de rotación es el punto A, la oposición que ofrece a cambiar su velocidad angular es de 1/3 de esta cantidad, y aquí es de 1/12. Aquí, cuando va a girar alrededor de A, la oposición es 4 veces más grande que en este caso. Aquí es 1/12, aquí es 1/3. 1/3 es 4 veces más grande que 1/12. Multiplican 1/12 por 4 y les da 1/3. Entonces aquí, aunque pues nada más es esta fuercita, la que externamente, esta fuercita F, la que externamente
generará la aceleración, pues la oposición que ofrece este cuerpo a cambiar su rotación alrededor de G es 4 veces menor que esta. En este caso, ofrece una oposición 4 veces mayor, a pesar de que las fuerzas externas pues generan un momento mayor, pero como pueden ver aquí si hacemos, aquí que hicimos suma de momentos en G, pues ese es el efecto de las fuerzas externas, pero este es el efecto de las fuerzas cinéticas. Se ve más claramente si vemos esta ecuación. Suma de momentos en A del diagrama de cuerpo libre es igual a IG por alfa. Entonces, conclusión. A pesar de que uno podría pensar, ¿no? Pues como las fuerzas están más alejadas, el momento es mayor, pues sí. Pero también la oposición a cambiar la velocidad angular es mucho mayor que en este otro caso. Es decir, no necesariamente porque el momento externo sea mayor, la aceleración angular va a ser mayor. Depende del momento de inercia de masa que interviene, ¿no? Aquí es momento de inercia con respecto a otro punto, donde el momento de inercia es, como ya se mencionó, 4 veces mayor que cuando gira alrededor de G, que es el primer caso, ¿no? Y entonces no podemos decidir de antemano cuál aceleración será mayor. Y en este caso, cuál aceleración angular será mayor inicialmente. Si en este caso o en el otro caso, en el primero, el centro de rotación es el centro de gravedad. Y aquí es otro punto fuera del centro de gravedad. Y ahí, indispensablemente, necesitamos aplicar las ecuaciones para saberlo, ¿no? Bueno, aquí, como ven, se calculó la aceleración angular para 2 casos del mismo cuerpo bajo las mismas condiciones. La única diferencia es que es otro el centro de rotación. Creo que ya les había dicho hace rato, podría haber sido un problema de examen. El próximo examen ya no va a ser porque pues, ya lo hicimos aquí, ¿no? La cosa es que sepan cómo hacerlo. O sea, que se entienda esto del momento de inercia de masa y que sepa que las 3 ecuaciones de suma de momentos posibles pues se pueden aplicar. ¿Cuál conviene aplicar? Suma de momentos en el centro de gravedad, en el centro de rotación o en cualquier otro punto igual a suma de fuerzas cinéticas. ¿Cuál conviene? Pues el que cada uno decida. Porque a lo mejor a mí se me ocurre un camino aplicando esto y a alguien más se le ocurre este otro camino que es más rápido, ¿eh? Y a alguien se le ocurre, pues yo voy a hacer suma de momentos en B. ¿Por qué? Pues porque sí. Bueno, está bien, hazlo. En ese caso tendría que calcular además a Y y a X para completar, para hacerlo. Cuando se conoce el centro de rotación, casi siempre es lo más recomendable usar la suma de momentos con respecto al centro de rotación, igual a momento de inercia con respecto al centro de rotación por alfa. Pero pues no necesariamente. Habrá ocasiones en que no convenga. Entonces la única manera de poder decidir más rápidamente qué usar, pues es habiendo hecho problemas. Y no significa que nada más, vea lo que explica el profesor y que pues sí, le entendí, sí, ya me quedó claro. No.
cuando cualquiera de nosotros aprende algo, es porque uno ya lo puede hacer sin ayuda, sin que me guíen. Si yo nada más veo los videos del maestro, pues sí, ya lo entendí. Es más, ni necesito hacerlo porque todo lo tengo aquí. No, todo lo hemos vivido como alumnos y la experiencia demuestra que cuando he aprendido es cuando ya puedo hacer las cosas sin ayuda. ¿Y cómo se puede hacer? Pues simplemente ignoro este PDF que les voy a subir al rato. Y pues ahora lo hago solo sin estar consultando. Me atoré. Consulto. Era esta que me faltaba. Sí, porque todos de alguna manera lo hemos vivido como alumnos. Yo como alumno cuando fui alumno o como alumno cuando he seguido tomando cursos, ¿no? Y me doy cuenta que, bueno, confirmo que, no, pues tengo que poder hacerlo solo, si no, no he aprendido. Y cuando me resulte alguna situación así, pues voy a sudar y a lo mejor me quedo atorado, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Comentario? Todo bien, profe. Correcto, entonces dejo de presentar. Otra toma de asistencia. Y los que tengan cámara, prendan su cámara para despedir. Antes de despedirnos, se me olvidó comentar también. Bueno, cuando me manden alguna tarea, algún examen en Classroom, siempre deben de indicar su nombre debe de ir en el archivo. El archivo se debe llamar Juan Pérez Jolote o como se llame cada uno. Porque de las tareas que recibí, que tengo ya todas ahí, pero resulta que yo primero bajo todas las tareas para poderlas revisar, ¿no? Y resulta que al bajarlas veo, el archivo se llama escaneo 2. Y en la tarea viene un problema resuelto, pero no dice de quién es. Y entonces me he tardado más porque tengo que regresar a buscar ahí en mis grupos, en Classroom, a quién corresponde esta tarea que bajé y que no sé de quién sea porque no tiene nombre. Y entonces me estoy tardando con quienes mandaron así sus tareas de mis diversos grupos. Y pues ya están calificadas, pero no sé a quién le toca cada cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque en algunos grupos, no me acuerdo de ustedes en particular, pues la mitad me mandan su tarea sin nombre y ya que bajé todo, porque pues lo hago rápidamente, ya a la hora de ir calificando, tiene 10, tiene 7, lo que sea, pero ¿de quién es? A ver, nombre, no, ahorita me estoy tardando en eso por eso mismo. Entonces recuerden, cualquier cosa que me manden o correo, luego veo, ¿de quién es el correo? Es de José. Bueno, pero ¿cuál José? José Juan Pérez Garnica, José Antonio, no sé qué. Entonces debe venir en sus tareas, sus exámenes, sus correos, el nombre de ustedes, porque su correo no tiene el nombre de ustedes. Su correo se llama como se llame, ¿no? Inclusive hay quien me manda unos correos, unas tareas con un nombre como en coreano o en algún idioma del Medio Oriente, y pues no sé de quién es. Bueno, sí sé, porque ya, es el que tiene ahí en creo que su correo, esos símbolos. Pero recuerden que estamos en
México y aquí hablamos nuestro español. Por favor. Bueno, ahora sí ya me despido y nos vemos el día de mañana. Claro, profe, hasta luego, que tenga buen día. Hasta luego, profesor. Hasta luego.